Les doy entonces oficialmente la bienvenida a nuestra clase de toma de muestra de examen. Les agradezco la presencia a pesar del sueño y les agradezco también que estén despiertos, ¿cierto? Vamos a ver, prendiendo las cámaras, porfa, chiquillos, para ver qué están. Scarlett Alarcón, Nicole Belén, camaritas que no estén prendidas en estos momentos, vamos a dudar que estén presentes en la clase. Camaritas prendidas, por favor, chiquillos. Scarlett Alarcón. Buenos días, señorita Nicole. Hola, profesora. Buenos días. Bien, señorita Scarlett. Buenos días, señorita Chare. Buenos días. Don Justin, por favor, prenda su camarita. Señorita Denise, ¿está por ahí? Denise Núñez, su camarita. Mire qué rostros bien. Bien por ese día lunes, señorita. Buenos días. Don Justin, ¿está usted? Camarita prendida. Alondra. Buenos días, señorita Alondra. Alondra Sánchez, necesito que prenda su camarita. Bien, don Justin, good morning. Bien, Cita Paula Jorquera, camaritas prendidas, por favor, para saber que están presentes, para saber que existen, que no me dejaron hablando sola, como una loca. Señorita Carmen Gloria Martínez, muy buenos días, camarita prendida, por favor, ahora. Si no prenden la camarita, van a quedar ausentes de la lista. Ya, profe, espérame un Very segundo, que good. estoy en el baño. Señorita Londra, señorita Paula, por favor, prendan sus camaritas para empezar a trabajar. Alondra Sánchez, hello, Paula Jorquera. Bien, buenos días, señorita Alondra, qué gusto verla. Señorita Paula Jorquera, vamos, camarita prendida. La señorita Carmen Gloria, que parece como guagua con bigote, está prendiendo la cámara ya, en cualquier momento lo parece. Señorita Paula Jorquera, cámara prendida o queda ausente de la asignatura. Hello, Paula Jorquera. Si ellos tienen el teléfono ustedes de grupo, pueden decirle a Paula Jorquera que prenda la cámara, seguramente me dejó prendida. Y hablando. ¿Tiene un WhatsApp? Profe, hay una compañera que dice que no puede entrar, que le está cargando por si después le puede aceptar. Ah, está habilitado para ingresar. No, ya saqué la sala entera. Así que solo entren nomás, sin problemas. Vamos a ver, los que sí están presentes son Nicole, ya he cambiado como 3 veces los nombres para que no se vuelvan a poner los 50 nombres antes del apellido. Por favor. Nicole Fuentes, bien. Sí está. Chiara. Sí está. Scarlett Alarcón. Sí está. Denise Núñez. Sí está. Don Justin. Alondra Sánchez. Carmen Gloria Martínez, buenos días. Señorita. ¿Y ya se cayó? Ahí está, bien. Carmen Gloria Martínez. No sé, aquí estoy. Bien. Damaris, esa. Bien, señorita Damaris. También está presente la señorita Damaris. Buenos días. Ya, no está la señorita Paula Jorquera, la señorita Mariana. Necesito que vengan sus cámaras, señorita Mariana. Profe, intento prenderla, pero el celular no me deja. Pero apriete el botoncito abajo si funciona a no ser que esté con problemas de conexión, pero debería poder. No me sale, no se puede acceder a la cámara. Oh. Me dice que no tiene como acceso, una cosa así. Ya. Naslin Jan Noel, please, camaritas prendidas. Naslin. Paula Hola, Jorquera. Hola, profe. Hola, buenos días. Camarita prendida, señorita Naslin. Estamos con la camarita prendida. Murió una tía mía, estoy donde mi tía y... No prenda la camarita entonces. Ya. Ok, Ya. se comprende la situación. Ok. Ya, chiquillas. Y chiquillos, perdón mi falta de delicadeza. Es importante, chiquillos, que cuando partimos las clases tengamos las camaritas prendidas. Por último, para que yo sepa que están presentes y que no se quedaron ahí dormidos, enredados entre las sábanas y me dejaron hablando. Como música de fondo. Como mi voz tan melodiosa, para matar cuco. Ok, my queridos. Entonces, les doy la bienvenida a todos los que se integraron después de que ya había dado la bienvenida oficial. Les agradezco la presencia.
Hoy día nos corresponde revisar lo que son exámenes más frecuentes de sangre, ¿ya? Nosotros la clase pasada tuvimos la evaluación y vimos también hemoglucotest, ¿se acuerdan? Ya. De la evaluación, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda? ¿Quiere que la repasemos? ¿Les quedaron dudas respecto de las respuestas o quedaron claros en que se habían equivocado? Profe, parece que la prueba tenía un problema como de configuración, no sé cómo decirlo. ¿De configuración no se la abrió? Porque, o sea, sí se abría, pero al momento de guardar la respuesta, no dejaba guardar todas las respuestas. Yo incluso tuve que cambiar algunas respuestas para que me dejara guardarlas. Ya. Veamos. Chiquillos, repasada rapidito de la prueba, revisión rapidita, para que ustedes salgan de la duda respecto de preguntas que puedan haber sido, que puedan ustedes haber marcado mal y no entendieron por qué. Ahí te vas. Entre los factores que pueden alterar los resultados de una toma de muestra y que dependen del paciente están la contaminación y la hemólisis. ¿Esos dependen del paciente? No, falso. Falso, muy bien. En relación al examen de urocultivo, en la orden médica debemos consignar si el usuario está con tratamiento antibiótico. Sí, Ya. ¿Hay que realizar un aseo genital previo a la toma de muestra? sí, ¿Tenemos que refrigerar la muestra por 12 horas? no, Ya, una sola está respondiendo acá porque una no más contestó la prueba. ¿Debemos enviar la muestra del primer chorro de orina? no. Ya, entonces sería, La 1 y la 2. ya. Ay, se me marcó la otra. Comprobar. Es que eso sería... Estaba Eso es habilitada hasta para eso. ¿El urocultivo es un examen que evalúa la presencia de cristales de orina? ¿El No. urocultivo? No. No, profe. ¿Bacterias? Sí. ¿Cómo? Ya, sí, ¿verdad? profe. El urocultivo evalúa la presencia de bacterias. No evalúa ni los cristales, ni las características de orina, ni si hay hematuria. Va de frentón a ver si en qué caso hay microorganismos o no. Para la toma de muestra de urocultivo en un lactante, usted deberá considerar. Ahí está. El uso del sondeo vesical permanente. Vamos a tener que tomarle todo el tiempo, tener que dejar la sonda puesta para tomar el urocultivo. No. No. ¿El recolector de orina pediátrico con cambio de cada 30 minutos máximo? Sí. Ya. La recolección del segundo chorro de orina, ¿cómo lo vamos a hacer en el recolector? Va a estar complicado, ¿verdad? ¿Cómo le eliminamos el primer chorro afuera y el segundo adentro? Difícil. ¿El uso de chata o pato? No, porque no tiene control. Aseo genital con el 70% es un poco crueldad. No. ¿El uso de guante de procedimiento? Sí. Tiene toda la lógica, ¿cierto? 2 y 6. Ahí. Para la toma de muestra de examen de orina completa podemos decir: debemos realizar lavado de manos clínico y uso de guantes de procedimiento. Ojo, de orina completa estamos hablando, ¿ya? Chicales. Para todo ya, de orina completa. ¿Lavado de manos clínico y uso de guantes de procedimiento? Sí, porque no vamos a estar tomando el examen de orina a mano pelada. ¿Es una muestra que se debe tomar con técnica séptica en frasco estéril? No. No, pues, si examen de orina completa nomás, pues. ¿Es una muestra que se debe tomar en un frasco limpio? Sí. Sí. Ya. ¿Debe ser tomada exclusivamente la primera micción de la mañana? No. ¿Debemos realizar lavado de manos quirúrgico y uso de guantes estériles? No. La respuesta correcta es 1. La 1 y 3. Ya. Bien. Señala a continuación los pasos por orden secuencial, es decir, qué debe hacer desde el primer paso hasta el final de la recolección de la muestra. Primero, ponerse guantes de procedimiento, realizar lavado de manos. Nos ponemos los guantes y después nos lavamos las manos. ¿Nos lavamos las manos primero? Primero lavado de mano y después la postura de los guantes. Perfecto. Entonces ya esto de aquí también ponemos guantes de procedimiento, explicamos el procedimiento al paciente. ¿Qué hacemos primero? Explicamos el procedimiento, nos ponemos los guantes. Explicamos el procedimiento. Ya, entonces también descartado. Explicar el procedimiento al usuario, realizar lavado de manos, ponerse guantes de procedimiento, realizar el aseo genital, llenar el frasco con la orina hasta la mitad del segundo chorro de orina, tapar el frasco, estar como el paciente, dar la muestra. O, sí. Ya, porque miren explicar el procedimiento al usuario, realizar aseo genital,
Realizar lavado de manos después del aseo genital y ponerse guantes después de realizar el aseo genital no tiene ningún sentido. No, profe, la sé. Bien. Usted debe dar indicaciones a don Juan González, de 67 años, para que se realice una recolección de orina de 24 horas por un hidrogenureico. Entre las indicaciones que le deberá entregar están: tiene que recolectar la orina durante 24 horas en un envase limpio y seco y guardarlo en el refrigerador. No. Tiene que juntar la orina durante 24 horas en un envase limpio y seco, tapado, y lo deberá mantener en un sitio frío y alejado de la luz. Sí. Tiene que recolectar la orina durante 24 horas en un envase estéril. Ya, con eso ya guateamos para afuera. Debe recolectar la orina durante 24 horas en cualquier envase y dejar el lugar calefaccionado. Ya, para afuera. La B. ¿O esta? ¿Cuál es? La B. La B, profe. ¿Cierto? Y de hecho salía específicamente puesto en el PPT. Usted debe asistir a la toma de muestra de un sedimento urinario por medio de calendarismo urinario transitorio, es decir, poner sonda transitoria, nada anhelada. Los insumos que debe preparar la bandeja después de que ya realice el aseo genital son guantes de procedimiento, jeringa de 5 a 10, guantes estériles, alcohol al 70, riñón estéril, sonda urinaria 3 lúmenes, sonda Nelatón y agua o vaselina, frasco de orina estéril, frasco limpio. De acá, guante de procedimiento, ¿necesitamos? Sí. Sí, porque hay que sacar la orina del riñón, pues no vamos a estar haciendo la mano pelada. Jeringa 5-10, ¿necesitamos? Sí, pues tenemos que sacar la orina desde el riñón. Alcohol al 70, ¿necesitamos? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Riñón estéril, ¿necesitamos? Sí, porque estamos haciendo un sondeo vertical. Necesitamos todos los insumos estériles. Ya. Sonda urinaria de 3 lúmenes. ¿Necesitamos la sonda de 3 lúmenes? No. No. Ya, ¿en algún momento se les habló de sonda de 3 lúmenes? No, entonces no lo necesitan. Sonda Nelatón, que es lo que se utiliza para el cateterismo urinario transitorio. ¿Necesitamos? Sí, profe. Very good. ¿Frasco de orina estéril para el sedimento urinario? Sí. Ya. ¿En serio? ¿Estéril para el sedimento? No estoy seguro, pero... Es de orina limpio. Eso es limpio, exactamente. Very good. Súper bien. Ya. Necesitamos entonces el frasco de orina limpio, ¿cierto? Con eso nos quedan las opciones. 1, 2, 3, porque la enfermera necesita guante estéril para hacer el procedimiento. 5, riñón estéril. 7, sonda Nelatón, vaselina y frasco de orina limpio. 1, 2, 3, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 5, 7, 9. ¿Ya? Usted debe ingresar a la sala de aislamiento por enterococo a tomar un examen de deposiciones. Señale los elementos de protección personal que debe considerar para esto. ¿Lavado de manos clínico? Sí. Ya, bien. ¿Guantes estériles? Ay, no me acuerdo. No. No, pues ¿para qué? Si vamos a tomar un examen de deposiciones y vamos a entrar en un aislamiento. No nos especifican qué examen de deposiciones. ¿Ya? ¿Delantal estéril? No. ¿Guantes de procedimiento? Sí, por favor, pónganse guantes, tenga consideración con usted mismo. ¿Mascarilla como EPP para tomar un aislamiento de enterococo? No. No. ¿Pechera? Sí. Sí. Acuérdense que el enterococo les comentaba que se mantenía en aislamiento de contacto. ¿Ya? ¿Y las antiparras? No. No. Lavado de manos clínico entonces, guantes de procedimiento 1, 4 y la pechera 6. 1, 4, 6. Ahí está. Usted debe tomar la muestra mediante hisopado rectal a un usuario de 54 años que presenta un cuadro de diarrea. Al respecto, señale para qué se utiliza este examen y los insumos que lleva en su bandeja. Se utiliza para pesquisar bacterias de enterococo y los insumos que debo llevar son guantes de procedimiento, hisopo con cultivo de Stuart y pechera. No. No, ¿por qué? Sí, profe. El Stuart es el tapa azul, ¿verdad? Veamos las otras. Pues. Se utiliza para pesquisar virus de enterococo, ya, no es virus. Acuérdense que les dije, los cocos son las bacterias, así que ya de frente si dice virus, descartado. La B y la D la pateamos para un lado. Nos queda opción la A y la C. Y la C dice,
Se utiliza para pesquisar bacterias de enterococo y los insumos que debo llevar. Son guantes estériles. Ya diciendo que tengo que tomar este examen, que es un hisopado rectal con guante estéril, yo para afuera al tiro. Porque en este caso nosotros tenemos que tomar un hisopado, no es un coprocultivo, es un hisopado rectal en busca de un microorganismo. Entonces, esta. Había que mirarla y descartar. ¿Ya? Para recolectar la muestra de hisopado rectal, usted debe procurar que la muestra vaya sin sangre menstrual ni orina, recolectar muestra fresca del pañal o chata de usuario, hisopado rectal, realizar aseo genital previo o introducir el hisopo en el recto. ¿Qué les suena que puede ser hisopado rectal? La D, profe. ¿Sí? Como su nombre lo indica, el hisopo tiene que ir en el recto. Era un regalito de Navidad. En relación a las indicaciones que se le deben dar al usuario para tomar el test de Graham, estas son algunas, no todas. La muestra tiene que ser tomada a primera hora de la mañana con la zona libre de cremas y talcos. Una persona distinta al usuario debe tomar una muestra mediante cinta engomada en el área anal, interglútea y glútea y luego aplicarla sobre la placa de vidrio. Tiene que realizar este procedimiento por 5 días consecutivos. O la muestra tiene que ser tomada durante el día, en cualquier momento del día. No. No, No. ya, para afuera. La muestra tiene que ser tomada en cualquier momento del día. ¿En serio? ¿De nuevo? No. No. Fuera. La muestra debe ser tomada en cualquier momento del día. ¿En serio? No. ¿De nuevo? Para afuera. Ya estamos claros. A primera hora de la mañana sí o sí, y eso hicimos harto énfasis en clase. El médico le indica a usted que le dé las indicaciones a la madre de Manuel Quesada, de 2 años de edad, para que le realice el examen parasitológico seriado. Señale las indicaciones que usted le va a dar a la madre del niño. El orden de las indicaciones no tiene importancia. Usted solo dele las indicaciones. ¿Ya? Se toma en la mañana antes de levantar. ¿Será? Lo dijimos en el parasitológico seriado, la primera caca de la mañana tiene que ser tomada. No. Debe realizar un aseo genital antes de tomar el examen. Dijimos que había que hacer aseo genital antes de tomar el examen. Seguridad, No, seguridad. No. Ya. Se saca una muestra de la deposición directamente desde el pañal, se introduce al frasco y se mezcla con el líquido del frasco. ¿Esa sí o sí va? Incluso si tuvieran dudas, tendrían que acordarse que sí o sí la 3 tiene que ir, porque les dije, he hecho una muestra, quita el frasquito, mezcla la caca, la mete dentro de la caja dentro de la bolsa en el refri. ¿Se acuerdan? Sí, Ya. Se pega la cinta engomada alrededor del ano y en el pliegue interglúteo, luego se tira sobre el vidrio. ¿Será esa la misma prueba? No. No, profe. No. ¿Se repite 3 veces día por medio? Sí. Bien, es así, o sea, ya decimos que tiene que tener la alternativa 3 y la 5, absolutamente sí. Si no tiene la 3 y la 5, no nos sirve. ¿Se repite 5 veces todos los días? No. La muestra se guarda en un lugar fresco y protegido de la luz. Miren. Sí. Sí. Tenemos la 3, la 5 y la 7. ¿Hay alguna que tenga 3, 5, 7? La B. A ver. La B. Y es la única. ¿Cierto? Dijimos ya, como condición tiene que tener la 3 y la 5, ninguna más tiene la 3 y la 5. Era esa o esa, no hay otra opción. El examen de coprocultivo requiere ser recolectado en un frasco limpio, ya que la muestra de deposición es sucia y contaminada. El coprocultivo Falso. tiene que ir en limpio, Falso estéril. estéril. Estéril, estéril. Porque aquí sí que va una bacteria que sea distinta a la que el paciente tiene, nos va a salir como positivo el paciente para esa bacteria. Tiene que ir estéril. ¿Cuál de los siguientes exámenes se indica para detectar la presencia de bacterias en el tracto digestivo? Parasitológico, bacterias, test de hemorragia, bacterias, test de Graham, bacterias, coprocultivo, bacterias. Ay, se la pregunté. Profe, Enteropatógeno. ¿no el parasitológico seriado? Bacterias. A ver, veamos. El parasitológico, parásito. ¿El parásito es una bacteria o un parásito? Ah, un parásito. Bien. La hemorragia oculta, ¿busca bacteria o busca hemorragia? Hemorragia. Ya. El test de Graham, que es el que hacemos con el scotch en el copín, lo hacíamos para buscar a los piduyes. Y los piduyes son oxiuros, ¿verdad? ¿Son bacterias o son parásitos? Parásito. Parásito.
Coprocultivo. ¿Qué hacemos cuando cultivamos la caca? Buscamos bacterias. Buscamos Ah, bacterias. Y de hecho estaba aquí, o sea, aquí y más arriba también se las puse. Era como, mire, aquí está la respuesta. Sí, ¿cierto? Ya, hay que leer bien. Asocie las descripciones con los términos. Deposiciones negras compuestas de sangre digerida. Eso estaba dentro del vocabulario que ustedes tienen que saber. Melena, muy bien. Muestra seriada de deposiciones para detectar parásitos. Seriada. Parasitológico seriado. Perfecto. Si decía seriado coproparasitológico, seriado. Presencia de dolor en la micción. O sea, cuando hace pipí le duele. Bien. Disuria. Disminución en la eliminación de deposiciones. Son duras y secas las cacas. Constipación, estreñimiento. Perfecto. Constipación, estreñimiento. Presencia de sangre en la orina. Hematuria. Very good. Tengo 3 individuos trabajando. Está el Justin trabajando. Está Carmen Gloria trabajando. Acá está Carmen Gloria Martínez. Y la Damaris. La Damaris. Nadie más está trabajando. Después, sin llorar, examen de detección de oxiuros. Oxiuro. De Branda. Examen de oxiuros. ¿Cuál dijeron, perdón? El test de Graham. Bien. ¿Cita Denise dijo? Sí. Ya. Bien, Denise. Aumento de la producción de deposiciones de características mayormente líquidas. Diarrea. Era como taratata. Ausencia de orina. Anuria. Buena, very good. Nicole Fuentes. Análisis microscópico de la orina. Mide células epiteliales, leucocitos, piocitos, entre otros. Sedimento urinario. Buena, ya. Nicole Fuentes. Cualquier fluido o tejido corporal fisiológico o patológico del usuario. ¿Cita Chiara? Muestra de examen. O sea, para examen. Buena, ya. Eso. Ok, my dears. Ahí dice enviar todo y terminar. Ok. Y le chuntamos a todas, miren, somos enteros secos. Ya, ok. Bien, chiquillos, súper importante entonces, cuando nosotros vayamos haciendo las evaluaciones, siempre leer bien. Habían preguntas que les hice así como con el amor, y les puse cuestiones así, casi como que les había dicho, chiquillos, entonces si hacemos esto es así, sí, profe, y después se las puse en la prueba, esto es así, había que puro leer, ¿cierto? Ya, ok. Vamos a ver entonces, empezar a ver lo que son exámenes de sangre. Ojo importante, ustedes la próxima semana van a tener la evaluación de toma de muestra. Esa evaluación tiene que ver con la toma de muestra de sangre. Importante que hoy día terminemos de verlo y si no, ustedes igual se dediquen a estudiarlo y aprenderlo. La fecha para el examen, perdón, para esa prueba, lo más probable es que sea el mismo día lunes, pero como no va a estar dentro de la clase, no se va a realizar dentro de este momento en el que nosotros estamos trabajando, sino en otro horario, voy a tener que ver un día en el que ustedes no tengan clases, que tengan despejado ese módulo para poder gestionárselas en ese rato. Y les voy a avisar evidentemente a través de la delegada cuándo es la prueba y en el aula le voy a poner prueba tal día para que ustedes lo vean, ¿ya? Para que no haya nada truculento ni escondido por la vida. ¿Sí? Ya, profe. Ya. Profe, una consulta. Por favor, dígame. Lo que sí para la prueba, ver si es que está la posibilidad de evitar la parte de poner el comprobar. Sí, de todas formas, si usted pone comprobar, cada vez que comprueba después de una pregunta, le va a salir igual. Yo puse casi todas, no las puse todas al comprobar. Hay una que no le puse y me la evaluó igual. Pero sí, yo no sé por qué habré ido con el comprobar, pero se la vamos a sacar, no hay problema. ¿Ya? Para que no les confunda. Ya, profe, muchas gracias. Ya. Ok, voy a apagar mi camarita para no la guiarnos. Por favor, chiquillos, les voy a pedir que pregunten. Pregúntame, pero pregúntame. Bueno.
El objetivo de esta clase es que ustedes reconozcan cuáles son los principales exámenes que ustedes van a ver cuando trabajen, ¿verdad? Y que reconozcan para qué se utiliza cada uno de estos exámenes, así como los insumos que requieren para poder tomarlos, ¿ya? Los exámenes de sangre más frecuentes. Ya. Nosotros, así como a modo de introducción súper general, a través de los exámenes de sangre podemos evidenciar el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿ya? Se puede determinar cómo está funcionando el páncreas, el corazón, el hígado, cómo está la producción de glóbulos rojos, cuánta es la cantidad y cómo está funcionando la tiroides. Chiquillos, todo lo que a usted se le ocurra se puede determinar a través de la función de tomar exámenes de sangre, ¿ya? Es súper importante que reconozcamos cuáles son los insumos que se requieren y para qué sirve cada tipo de examen. Por esta razón, vamos entonces a ir mirando cada uno de los exámenes que más frecuentemente se solicitan en los servicios de atención. El hemograma es uno de los exámenes que se pide con mayor frecuencia y este examen de hemograma permite reconocer cuál es la cantidad de glóbulos rojos, blancos y plaquetas que tiene la sangre, así como las características que tiene cada una de estas células, ¿ya? Es decir, permite realizar un recuento, reconocer cuánta cantidad hay de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, de hemoglobina, ¿verdad? Que viene adosada al hematocrito, que es el glóbulo rojo, pero además permite reconocer las características físicas que tienen estas células, porque recordemos que hay células que de pronto pueden estar en mucha cantidad, pero no necesariamente están formadas o con las características que corresponden, y eso significa que la célula no está funcionando bien, ¿ya? ¿Para qué nos sirven los glóbulos blancos? Para el combate a infección, o sea, los glóbulos blancos o los leucocitos nos ayudan en las defensas de nuestro cuerpo. Los glóbulos rojos, ¿para qué nos sirven los glóbulos rojos? ¿Quién me quiere decir? Ok. Señorita Catalina Lorenzen, ¿está por ahí? Catalina Lorenzen. Profe, pero ahí dice que transportan el oxígeno a través de la sangre a todo el organismo. Es como, claro, igual, o hay que como... ¿Qué son los glóbulos rojos? Claro, porque lo que pasa es que si están leyendo, pues ni modo, ¿cierto? Claro. Pero lo que ustedes saben, la cita Catalina Lorenzen no está en clases. Chiquillos, si no participan en clases, quedan ausentes de la lista para que ustedes lo sepan. Después se señora, profe, no, si yo estaba en clase. No participó. Plaquetas. Son fundamentales para la coagulación y prevención de hemorragia. A mí en general me gusta preguntarles porque siento que ustedes en la medida de que participan y que responden las preguntas, es más fácil que integren los conocimientos que la profe le esté diciendo las cosas. Ya. Entonces el hemograma nos va a permitir conocer cuántas... Dígame. ¿Me puede dar un ejemplo cómo funcionan las plaquetas? O sea, ¿en qué momento funcionarían? Las plaquetas están funcionando todo el tiempo. Lo que hacen es evitar que hayan hemorragias. Mantienen fomentan o arman, conforman parte de lo que es la cadena de coagulación. Entonces nosotros constantemente cuando tenemos, por ejemplo, el rompimiento de un vasito sanguíneo o, claro, en general como eso, o se generan hemorragias espontáneas, nuestro sistema es capaz de ir a tapar esos hoyitos para evitar que se generen hemorragias masivas. Cuando nosotros no tenemos suficientes plaquetas, esas hemorragias pequeñitas o grandes que se generen no se detienen y la persona se deshace en sangre. ¿Sí? Por el contrario, cuando tenemos una gran cantidad, tenemos la dificultad de que frente a cualquier cosa la sangre se coagula muy rápido y se hacen trombos. Y como se hacen trombos, la persona queda con, pueden generarse accidentes cerebrovasculares, trombosis venosas profundas, trombosis renales, cardíacas, de todo tipo, infarto, ¿cierto? Porque en el fondo se están generando una acumulación o una costra, ¿okay? Una hipercoagulación en el cuerpo. ¿Sí? ¿Profe? Sí, profe. Dígame.
Entonces, ¿es el exceso de glóbulos rojos puede ser una causa de las trombos? No, en las plaquetas. Los Ya. glóbulos rojos lo que hacen es, entre otras cosas, ayudar en el transporte de oxígeno. El ya. glóbulo rojo, yo no sé si te les tocó con la profe Ale anatomofisiología, pero ella les decía, el glóbulo rojo se pone en una mochila y transporta los globos blancos, que sería la hemoglobina. Sí. En el fondo, eso. El glóbulo rojo tiene muchas funciones y dentro de una de ellas es el transporte de la hemoglobina, que es el que se encarga de llevar las moléculas de oxígeno. ¿Sí? El glóbulo rojo tiene pegado a sí mismo pequeñas celulitas, ¿ok? Y esas células a su vez van adicionando, agarrando todas las moléculas de oxígeno que vaya encontrando para poder transportarlas directamente hacia la célula. Si nosotros no tenemos suficientes glóbulos rojos, nosotros no vamos a tener suficiente hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Y si no hay suficiente hemoglobina, no hay suficiente transporte de oxígeno. Las personas anémicas, las que tienen anemia, son las que tienen disminución de los glóbulos rojos. Por eso andan siempre cansadas, están más pálidas, como que el mundo les cuesta. ¿Ya? El hemograma entonces lo que hace es medir cuántos glóbulos rojos hay, cuántos glóbulos blancos hay, que son los que se encargan de la defensa, cuántas plaquetas, y también mide la cantidad de hemoglobina. Importante también el valor de esta hemoglobina, por ejemplo, cuando llegan usuarios con, no sé, intoxicaciones por oxígeno, por monóxido de carbono, dióxido de carbono. Porque ahí el usuario, la hemoglobina es indistinta, a la hemoglobina le gustan todo. Ella está enamorada de todo lo que sea gas, le ama a todo por igual, es una loquilla. ¿Sí? Entonces, viene oxígeno, I love you, oxígeno, va y se agarra un oxígeno. Después encuentra un gas, no sé, el gas de la cocina que estuvo abierto y se agarra el gas de la cocina. Y ella es loca, ¿sí? A ella le gustan todo. ¿Ya? Entonces, el problema cuando llegan los usuarios a los servicios de urgencia, por ejemplo, con intoxicación por cualquier tipo de gas, se toma precisamente la hemoglobina también para poder determinar cuánta concentración hay, cuánta saturación hay de esta hemoglobina con estos gases. ¿Se entiende? Sí. Ya. Sí, profe. Ok, eso era el hemograma. El VHS es la velocidad hemática de sedimentación. Es la velocidad, nosotros lo medimos en laboratorio, o es la velocidad hemática de sedimentación. En el laboratorio se mide esta velocidad hemática para poder determinar cuando hay procesos, por ejemplo, inflamatorios o infecciosos incluso, ¿sí? Cuando existe un proceso inflamatorio infeccioso, nuestra célula tiene que trabajar más rápido para poder combatir esa infección. Tiene que acelerar sus procesos. Tiene que comenzar a producir ATP más rápido para que el cuerpo tenga más energía y se defienda. Tiene a veces que trabajar con menos cantidad de oxígeno porque estamos utilizando el oxígeno para, no sé, para trabajar la infección. Entonces la célula trabaja y trabaja y trabaja para poder abastecer al cuerpo de energía, para poder defenderlo. Y como trabaja más acelerada la célula también va a morir más pronto, ¿cierto? Si normalmente una célula se demora, no sé, voy a inventar una aberración, chiquillos, no me hagan caso al ejemplo, es solo un ejemplo, se demora ya 30 segundos en su vida, cuando hay un proceso inflamatorio, la célula va a vivir 20 segundos, ¿sí? Y va a caer o va a morir más rápido, ¿sí? La velocidad de sedimentación precisamente mide esto. Mide la velocidad con la que el glóbulo rojo va a caer desde donde está nadando hasta ¡boom! Va a caer como soldado en acción. Va a morir y va a caer al fondo del frasquito. Esa velocidad con la que el glóbulo rojo caiga al tubo nos va a indicar si es que hay o no un proceso infeccioso. Si cae más rápido, ¡prum! Si va muriendo a mayor velocidad, quiere decir que hay un proceso inflamatorio en curso. En cambio, si mantiene la velocidad entre que vive y que muere, es decir, cae a una velocidad normal, se muere en el tiempo que se espera que muera, no está cayendo con más velocidad, no está muriendo más rápido, significa entonces que está todo normal en nuestro organismo. ¿Se comprende? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, esta velocidad hemática de sedimentación va a evaluar la velocidad con la que los hematíes o los glóbulos van cayendo o van muriendo en el tubo de ensayo, porque tomamos la muestra y lo miramos en el tubo de ensayo, ¿no es cierto?
No podemos verlo dentro de una persona así con visión de rayos X. ¿Ya? Hemograma entonces mide glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y hemoglobina para ver cuánta cantidad hay y las características que tiene. ¿Sí? Vamos a también tomar la velocidad hemática de sedimentación que mide la velocidad con la que el glóbulo rojo cae al fondo del tubo de ensayo, ¿verdad? Y eso va a ser un indicatorio de procesos de alteración celular tales como el proceso inflamatorio. Este hemograma, como ustedes pueden ver, va en un tubito rojo, bien, lila o morado, ¿ya? El tubito es con tapa lila. Ahí están los valores normales que uno esperaría. En el caso de la velocidad de sedimentación, es el tubito de tapa negra, ¿ya? Tapa negra. Otros exámenes frecuentes que vamos a encontrar va a ser el perfil bioquímico. El perfil bioquímico es un examen que se utiliza para poder determinar de forma muy, muy general cómo está el funcionamiento de algunos órganos dentro del cuerpo, ¿sí? Cómo está el funcionamiento, por ejemplo, del páncreas, el funcionamiento de la insulina, el funcionamiento de los riñones, del hígado, ¿ok? Mide 16 parámetros en total. Glucosa, función renal como nitrógeno ureico, creatinina, ácido úrico. Decía el VAR, por ejemplo, función pancreática porque mide la glucosa también de forma general, ¿sí? Función hepática, como está el colesterol, LDL, LDH, triglicéridos, ¿ya? Mide 16 parámetros en total, esto llamado perfil bioquímico. Se saca un perfil de las condiciones biológico-químicas del organismo. Mediante estos 16 parámetros, cada uno de ellos nos va a indicar el funcionamiento de alguno de los órganos o una visión general del organismo, de cómo está funcionando. ¿Ya? Este perfil bioquímico se toma en el tubito con tapa verde y ocasionalmente también en el tubito con tapa roja. ¿Ya? ¿Cuáles son los parámetros que mide? Los que les he nombrado. Glucosa, es decir, los niveles de azúcar en la sangre. Nitrógeno ureico, que es un desecho que genera el organismo a partir del consumo de proteínas, específicamente animales, que desechan bases nitrogenadas y se eliminan a través del riñón. La urea, que también es un desecho del organismo que se excreta o elimina a través de la función renal, ni del colesterol total, que sabemos que es la cantidad de, o una relación que existe, un perfil que existe entre el colesterol HDL, el LDL y los triglicéridos. El ácido úrico, que también es un desecho que se elimina por vía renal, pero que debiera estar, nosotros sacamos concentración en sangre, para que no se confunda, pero ¿cómo renal si se supone que eso es para la orina? Ya no se preocupen, cuando el riñón no excreta algo bien, nosotros tomamos la muestra de sangre, y si está elevada esa muestra en la sangre, quiere decir que el riñón no está funcionando bien, pues porque no lo está eliminando. ¿Tiene lógica o no? Sí, profe. Sí, profe. Proteínas totales para saber también cómo están funcionando nuestros riñones y además de cómo están funcionando nuestros riñones, cómo está la cantidad de proteínas dentro del cuerpo. Recordando sobre todo que las proteínas, además de tener funciones estructurales dentro del cuerpo, tienen una función oncótica que se relaciona con la capacidad de mantener la sangre o la fuerza, la presión del agua, ¿verdad?, dentro del vaso sanguíneo. Y que cuando estas proteínas totales no están dentro de valores normales y están muy bajas, por ejemplo, vamos a desarrollar síndromes nefróticos o vamos a desarrollar alteraciones que implican la pérdida de líquido dentro de las venas, ¿sí? Vamos a tener la sangre más espesa, ya más densa, con menos agua. Las proteínas entonces no solamente ayudan en las funciones estructurales en cuanto a la construcción o mantención muscular, ¿sí? Y no solamente aportan desde el punto de vista de la glicemia del cuerpo, aunque aportan poco, aportan, ¿verdad? Sino que también tienen otras funciones tales como las que les comenté. Albúmina es un tipo de proteína también que genera la acción de lo que les comentaba en las proteínas totales. Globulinas, bilirrubina total, transaminasas que tienen relación con la función
hepática, estas 3, estas 4, estas 5, 6. Todas estas, bilirrubina total, transaminasa, gamma-glutil, transferasa, desorigenasa y fosfatasa alcalina, tienen que ver con la función del hígado. Cuando alguna de estas no está funcionando bien, podemos deducir que hay una función hepática alterada, hay una obstrucción, tal vez de los conductos que eliminan los fluidos hepáticos, ¿verdad? Y que por lo tanto están devengando en una mala alteración corporal. Calcio total y fósforo que tienen que ver con minerales propios que el organismo necesita para funcionar de forma adecuada. ¿Se entiende lo que hace el perfil bioquímico, chiquillo? Sí, profe. Entonces, recordar, chiquillos, el perfil bioquímico evalúa 19 parámetros. No es solo la evaluación de un parámetro El perfil bioquímico sirve para ver cómo funcionan los riñones. Sí, entre otras cosas. Evalúa más que una sola cuestión. ¿Ya? Ok. La PCR, que no es el examen que les toman ahora por el COVID, ¿ya? La PCR es la proteína C reactiva, ¿sí? Esta PCR o proteína C reactiva es un parámetro de laboratorio que se mide a través de la sangre, ¿verdad? Que nos sirve para evaluar cuando hay un proceso inflamatorio agudo, ¿ya? Igual que en el caso del examen de VHS, sí, que yo les comentaba que el VHS, velocidad hemática de sedimentación, cuando hay un proceso inflamatorio o infeccioso en curso, el hacerlo caer más rápido, ¿se acuerdan? Ya, en este caso, esta proteína C reactiva o PCR es una proteína que se excreta o que se elimina a través del hígado, ¿sí? Y que se expulsa a la sangre. Cuando hay un proceso inflamatorio e infeccioso, la proteína C reactiva aumenta en la sangre. El hígado, como respuesta a este proceso inflamatorio, va a eliminar esta proteína en la sangre, ¿sí? Por esa razón nosotros podemos visualizarla. Y cuando eso está elevado, quiere decir que sí, hay un proceso inflamatorio en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo, ¿ya? Por esta razón, esta PCR o proteína C reactiva se complementa con el uso de otros exámenes, como por ejemplo te piden un hemograma para ver cómo está el recuento de glóbulos blancos, te piden un VHS para ver cómo están los procesos inflamatorios. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Por eso, profe, entonces, disculpe, por eso nunca va solo ese examen, siempre lo pone como acompañado. Por eso nunca va solo ese examen, por eso siempre va como acompañado con otro para poder como complementar como la información. Uno puede sospechar, por ejemplo, en un cuadro determinado, que el paciente está con un cuadro infeccioso, el médico solicita PCR. Y de repente con el cuadro clínico más la PCR es suficiente porque puedes entender, no sé, pues, en el caso de que haya una apendicitis, ya, el paciente llegó con el dolor en el cuadrante, con síndrome Lambert positivo, está con dificultad para comer, presenta náuseas, qué sé yo, está con todos los síntomas de una apendicitis y el médico pide una PCR. La PCR está elevada, tomemos una ecografía de la zona y ya podemos decir, hay que entrar a picar. ¿Sí? El médico determina cuándo se toma, pero en la PCR normalmente a modo de confirmación, se toma con otros parámetros. Sí. ¿Se entiende? ¿O estoy siendo ambigua? No, profesor, No, profesor, está bien. Ya, chiquillos, si ustedes sienten que no les expliqué bien, por favor díganme. Yo no tengo problema en explicarlo nuevo. ¿Ya? No confundir este test para detectar la presencia de PCR. Importante, ¿ya? Ya, no lo confundan. Los electrolitos en sangre son otro examen más que se solicitan para evaluar cómo están ciertos iones o ciertos elementos que componen y que mantienen equilibrado nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Les ha pasado o han visto, tal vez quizás a ustedes no les ha pasado, que hay gente que anda deshidratada por la vida, que corre y después anda con sed, le dan calambre, o que tienen diarreas, por ejemplo, muy profusas y les dan calambre y andan mal, con taquicardia, ¿sí?
Sí, profe. ¿No? ¿No han visto, no han escuchado nunca de esos chiquillos? Sí, profe. Ya. ¿Por qué les hago el alcance? Cuando nosotros tenemos grandes pérdidas de líquido, también tenemos pérdida de electrolitos. Calcio, sodio, potasio, incluso magnesio, ¿sí? Y cuando estos electrolitos se alteran en sus niveles dentro del cuerpo, se pueden generar grandes tragedias, ¿ya? Lo más suave es que usted esté con una taquicardia y con sed. Lo más severo es que a usted le den un paro cardiorrespiratorio y se muera. Así de brígida es esta situación, ¿sí? Los electrolitos en sangre precisamente van a estar en equilibrio dentro de nuestro organismo y van a permitir que se generen funciones súper importantes, tales como la contracción y relajación muscular, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos sodio, potasio y calcio equilibrado en nuestro cuerpo, nosotros podemos respirar, podemos caminar, sentarnos, nuestro corazón funciona con normalidad. Pero cuando hay un desequilibrio de cualquiera de estos tres elementos o de los tres, nosotros vamos a tener una contracción muscular alterada. Vamos a estar con más calambre, no se nos van a relajar los músculos, ¿verdad? O bien vamos a tener dificultades para que se contraigan, o el corazón no va a poder contraerse y relajarse con normalidad y se van a generar arritmias. ¿Ya? Entonces estos electrolitos en sangre miden los electrolitos dentro de la sangre, como su nombre lo indica, ¿y cuáles son los que miden? Principalmente potasio, sodio y cloro, también el calcio, fósforo y magnesio. ¿Ya? Electrolitos en sangre entonces. Estos son los valores normales. A mí no me interesa que se aprendan en todo caso los valores normales. Yo en una prueba no le voy a decir, llega un paciente con un valor de sodio de 128 miliequivalentes por decilitro. ¿Cómo está ese examen? No es función de ustedes el saber los niveles de los exámenes, ¿ya? Sí es función de ustedes el reconocer cómo se toman. Y normalmente los laboratorios mandan el nombre del examen, mandan el valor normal del examen y el valor suyo del examen. Por lo tanto, usted puede ver que si estaba en 128, al lado dice de 135 a 145, esto está bajo, aviso, rápido. ¿Ya? Eso. BUN, Blood Urea Nitrogen, o nitrógeno ureico en sangre, o plasmático. ¿Ya? Esta BUN, o Blood Urea Nitrogen, es la cantidad de oxígeno, la cantidad de nitrógeno que está formando parte de la sangre. Y ojo, nosotros hablamos, hace un momento yo les comenté delante, que el nitrógeno es uno de los elementos que está dentro de nuestro organismo, y hay una gran parte que se produce precisamente en base a la ingesta proteica, ¿ya? En base a la ingesta de carnes, legumbres, huevos, ¿ok? Alimentos con contenido proteico mayormente, ¿sí? El desecho del consumo de este tipo de productos libera o genera nitrógeno dentro del organismo, nitrógeno ureico, ¿ya? Y estos compuestos nitrogenados se eliminan o se excretan a través de la orina. Bueno, cuando nosotros tenemos una pobre función del riñón o una función mermada del riñón, este nivel de nitrógeno ureico va a ir aumentada en la sangre porque no está siendo eliminada a través de los riñones. ¿Sí? ¿Ah? No, es que fue una expresión, perdón. Ya. De todas formas, cuando tenemos una duda respecto del funcionamiento renal, el médico solicita toda la prueba de función renal, BUN, CREA, se me olvidó el otro, urea, ¿ya? Y además pide examen de orina, porque el nitrógeno ureico en sí es una medida imprecisa de función renal, nos puede indicar cómo funciona a través de la eliminación de esta base nitrogenada, pero eso no significa que el riñón pueda estar funcionando mal o bien. En realidad pueden haber alteraciones o pueden haber elementos que generen un cambio y que se vea, por ejemplo, más aumentada la nitrógeno ureico en la sangre de lo que en realidad está. ¿Ya? El valor en la sangre puede elevarse por insuficiencia renal, lo que les comentaba, el riñón no es capaz de excretarlo de forma adecuada, porque hay una ingesta proteica elevada, me comí una vaca y medio chancho, pues ni modo que voy a tener altas bases nitrogenadas y pues ni modo que mi riñón
no va a ser capaz de poder excretar todo a la vez. Vamos a necesitar tiempo y harto líquido, ¿verdad? El aumento del catabolismo proteico, o sea, estamos utilizando musculatura del cuerpo para poder producir proteína, o estamos eliminando o destruyendo músculos de nuestro cuerpo para poder generar un poco más de energía, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen algún tipo de alteración en sus ingestas alimentarias. Por ejemplo, cuando están con estas modas de no comer animales, o no se alimentan bien, o por ejemplo, cuando están con patologías como tipo anoréxica, ¿verdad? En el que el consumo de alimentos se ve muy limitado, el cuerpo tiene que sacar proteína de alguna parte. Necesita tener proteína de alguna parte, ¿ya? La presencia de sangre gastrointestinal y los estados de deshidratación también van a hacer que se eleven las concentraciones de nitrógeno ureico. El sangrado gastrointestinal básicamente porque vamos a estar teniendo constantemente una pérdida de líquido que no vamos a reconocer como tal, y eso va a ir llevando a deshidrataciones paulatinamente al individuo, así como los estados de deshidratación que pueden ser causados por excesos de actividad física con una insuficiente hidratación, exponerse en ambientes muy calurosos sin hidratarse, baja ingesta de líquido, etc. ¿Se comprende? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. la creatinina es otro tipo de examen más que permite ayudar o valorar la función del riñón, ¿ya? La creatinina es producto de la metabolización de la creatina. Creatinina, ¿ok? La creatina está en todas las personas, chiquillos, en los músculos, bien digo, y cuando nosotros realizamos cualquier contracción muscular, caminar, peinarnos, lavarnos los dientes, cualquier cosa que implique movernos va a implicar también contracciones musculares, por chiquititas que sean. Cada vez que el músculo se contrae, metaboliza y elimina esta creatinina, ¿sí? Y esta creatinina se elimina normalmente por la orina sin problema. Ahora, cuando nosotros tenemos un nivel elevado de la creatinina en nuestro organismo, quiere decir que nuestro riñón no está haciendo muy bien la pega, ¿ya? Nosotros podemos evaluar esta creatinina a través de la toma de muestra de sangre, y también podemos evaluar la cantidad de creatina o creatinina que hay en nuestra orina a través de la recolección de 24 horas. ¿Se acuerdan de ese examen de orina? Sí. Ya, perfecto. El perfil hepático. ¿Tienen dudas hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya. Déjenme anotar acá un tip para acordarme. El perfil hepático es otro examen más que se va a valorar para poder determinar cómo se encuentra el individuo. El perfil hepático es un análisis de sangre, evidentemente, que lo que va a hacer es medir cómo está funcionando el hígado, ¿ya? Y eso lo va a hacer a través de algunas enzimas que tiene normalmente el hígado y que funcionan y que son catalizadoras o que son generadoras de desechos, que también se van a medir dentro de este examen de perfil hepático, ¿ya? Vamos a medir enzimas, proteínas dentro del perfil hepático, lo que sería la albúmina, ¿cierto? La bilirrubina en sangre, ¿verdad? Para ver si es que acaso hay algún tipo de alteración. ¿Cuáles son las enzimas que va a medir? Entonces, perdón. Las enzimas que van a medir van a ser la GOT, la GPT, la GGT y la LDH. La fosfatasa alcalina, la bilirrubina, las proteínas totales y las albúminas, ¿sí? Importante saber, chiquillas, que cada una de estas hormonas, de estas enzimas que ustedes ven acá, que son todas transaminasas de algo, la gamma glutil transaminasa, esta es la, no me acuerdo bien la sigla, la transaminasa pirúvica, y la transaminasa glutamiloxalosea, es ética. Yo lo acabo de leer acá y casi me morí. Ya, estas enzimas son propias del hígado, ¿sí? Y cuando están elevadas, quiere decir que hay alguna alteración en la función hepática, ¿verdad? Lo mismo si estos niveles están disminuidos, quiere decir que el hígado está funcionando en forma bajita, ¿sí?
¿Sí? Ok. Sí, profe. Profe, una Sí. consulta. Dígame. Lo que pasa, yo siempre he tenido esa confusión con el perfil hepático contra el perfil bioquímico. El perfil hepático, entonces, el único que ve lo de las enzimas. No, lo que pasa es que el perfil bioquímico es una miradita como por encima. En el perfil bioquímico igual vamos a ver el colesterol total y que también nos van a ir diciendo el funcionamiento del hígado, el LDL, el LDH, igual vamos a ver el colesterol total, ¿cierto? Vamos a poder ir viendo cómo están los triglicéridos y esos van a ser indicadores efectivamente de función hepática. Pero aparte, tenemos estos valores o esta valoración de un perfil hepático que nos habla directamente de las enzimas y de las proteínas que se están trabajando a nivel hepático. ¿Ya? No son lo mismo, pero en ambos casos se puede valorar cómo está funcionando el hígado. ¿Sí o no? ¿No? Yuhu. La señorita que me profe. preguntó. No, yo, profe. No le quedó claro. No. Ya, no se preocupe. Lo que le decía es que nosotros a través de esta enzima, la GOT, la GPT y la GGT, vamos a poder determinar cómo está funcionando el hígado. ¿Sí? Esas enzimas que van a decirnos directamente, el hígado está haciendo esta actividad bien, está produciendo bien la bilirrubina, está recibiendo sangre adecuada, está funcionando como productor de tal o cual cosa, ¿sí? Esas enzimas que participan, que funcionan dentro del hígado, esas son las que nosotros medimos a través del perfil hepático, ¿sí? Esas enzimas van a permitirnos evaluar cómo está funcionando el hígado. Además, aparte, por otro lado, simultáneamente, paralelamente a este perfil hepático, está el perfil bioquímico. Pero mire, fíjese en un detalle. Estos elementos de acá, todos estos que están aquí, son propios del hígado. La proteína total, la bilirrubina, la albúmina, todo esto es del hígado. Es pega total y totalmente del hígado. A diferencia del perfil bioquímico. En el perfil bioquímico nosotros tenemos una visualización global del organismo, que sí, incluye, mire, incluye la GOT, incluye la GPT, incluye la GGT, incluye la DLH, ¿cierto? LDH, perdón, incluye fosfatasas también, incluye las mismas enzimas, pero además, incluye otros elementos más, que no son solamente del hígado, la glucosa, el nitrógeno ureico, la urea, etcétera, etcétera. Este parámetro perfil bioquímico nos permite hacer un perfil, tener una visualización general del funcionamiento del organismo, versus el perfil hepático, que nos permite determinar o tener una visión del perfil del hígado, solo del hígado y nada más que del hígado. Ah, ya, profe. Una Ya. es una cosa y la otra es otra cosa. Una cosa como esa. Entre cosas ya la entendí. Perfecto. Bien. Profe, Dígame. a ver, por lo que entendí sería que el perfil bioquímico da como una respuesta sobre el hígado igual, pero como no en profundidad, sino que podría, por ejemplo, ya, el hígado está bien y se profundiza en otras partes del organismo. Tanto como el perfil hepático se profundiza como en el fondo del hígado. Es como algo así, ¿o no? En este caso, el perfil hepático lo que hace es medir o evaluar la función del hígado exclusivamente. Es como es una prueba VIP para el hígado, solo para el hígado, no viene para ningún otro lado. El perfil bioquímico, en cambio, es más general. Es como un fresco, que le gustan todas. Ya, este mira todo. ¿Sí? El perfil bioquímico hace una visualización general del cuerpo. Mídelas igual, las enzimas, el GOT, el GPT, el LDH igual. Sí, pero también mide otras cosas. Si yo quiero saber cómo funciona el hígado... Va como más a lo general, el perfil bioquímico, y el perfil hepático se centraliza solamente en el hígado. Eco, eso. Param, pam, pam, eso. Uno es para una cosa y el otro es para otra cosa. ¿Sí?
Sí, ya yo sí entendí. Ahora quedó más claro. Sí, ya, bacán. Ya. El perfil lipídico, no se me mareen, este perfil lipídico mide los lípidos grasas, ¿ya? El perfil lipídico lo que hace es evaluar cómo están los colesteroles o las grasas dentro del cuerpo. Mide el colesterol total, el colesterol de alta densidad, el colesterol de baja densidad y el de muy baja densidad. El colesterol total va a decir, ya tenemos una totalidad de grasas entre el colesterol, los triglicéridos, el colesterol bueno y el colesterol malo, tenemos este valor. Tenemos una aproximación general de cómo está todos los colesteroles. ¿Ya? Está la medición del colesterol de alta densidad, high density lipid, ¿ya? Y tiene el colesterol de alta densidad, es el que nos protege, versus el colesterol de baja densidad y de muy baja densidad, low density y very low density, ¿ya? Estos colesteroles son los asesinos, ¿ok? Los que se meten en nuestro corazón y como un mal humor nos causan la muerte, ¿ya? LDL, VLDL, malulo, HDL, buenón. Este colesterol HDL siempre tenemos que tenerlo sobre estos niveles para mantenernos protegidos. Versus estos colesteroles malulos, tenemos que tratar de mantenerlos lo más bajitos posible para que no nos manden al patio de los callados. El perfil lipídico, entonces, lo que va a hacer es, perdón, lo que va a hacer es evaluar cómo están los niveles de lípidos o de colesteroles dentro de nuestro organismo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Sí, Ya. profe. Son caleta exámenes, lo siento. Las pruebas de coagulación son otros exámenes, además, que se van tomando. Estas pruebas de coagulación, como su nombre lo indica, lo que permiten es evaluar cuál es la velocidad de coagulación de la sangre para poder determinar la velocidad con la que estamos generando coágulos. ¿Sí? Sabemos que mientras más rápido nuestro cuerpo genere coágulos, más rápido tenemos la posibilidad de despacharnos si no tenemos una suficiente heparina natural dentro del cuerpo, si no funcionan bien nuestra cantidad de plaquetas, por ejemplo, si están siendo exageradas, ¿cierto? Las pruebas de coagulación miden los niveles de coagulación en los distintos momentos en los que se genera un coágulo. Desde el momento en el que llegan los avisadores de la hemorragia, hasta que se van generando la liberación de determinadas sustancias que favorecen el cerrado del hoyo que está sangrando dentro del cuerpo, ¿ok? Entonces, en estas pruebas de coagulación, lo que vamos a evaluar es la velocidad con la que coagula la sangre y cuáles son los componentes de estos factores de coagulación o cuáles son los factores que están coagulando y a qué velocidad. Chiquillos, para que no se me mareen y no se me confundan con cosas. Nosotros dentro del proceso de coagulación, no es que llegue una célula y se ponga como parche en un hoyo, ¿ya? Tenemos una escala o una cascada de coagulación, una serie de eventos que culminan o que terminan con realizar un proceso de sellado de un hoyo dentro del vaso sanguíneo, por ejemplo, ¿ya? Para evitar que haya una hemorragia, ¿sí? Para que esta serie de eventos que se vayan generando se pueda efectivamente producir un coágulo, para lograr que efectivamente se genere un sellado o una coagulación en algún lugar determinado, tienen que actuar distintos elementos, ¿ya? Cada uno de estos elementos actúa en algún momento dentro de esta cascada de coagulación, dentro de esta serie de acontecimientos que favorecen un proceso de coagulación. Eso es lo que mide este examen, ¿ya? Mide la tromboplastina, la protrombina, ¿sí? La tromboplastina activada, ¿sí? Todos estos elementos que ustedes ven acá son nombres específicos de enzimas o elementos que actúan cuando se genera un coágulo.
Llega, no sé, pues, hay un sangrado en tal lado, llegan a mirar que está el sangrado, y desde ese momento en que llega la ayuda para el sangrado, desde ese momento hasta que se genera el coágulo, hay una serie de pasos que se tienen que construir. Les voy a poner un ejemplo burdo para que no se confundan, es solo un ejemplo. Llegaron a ver que había un sangrado. Vino alguien con un scotch y sujetó una orilla con otra. Ya. Vino otro y con una velita le puso unos tapones a los vasos sanguíneos para que no siguieran sangrando. Vino otro con una aguja a coser y cosió la parte de las venitas que estaban sangrando y le sacó esa cera que estaba encima. Después vino otro con un poco de cemento, sacó el scotch y cubrió con cemento esa pared que estaba llena de hoyo. Y después vino otro y le dejó, pulió ese cemento y le puso además una manito de pintura encima. Hubieron varios procesos. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya, hubieron varios procesos involucrados para generar finalmente ese coágulo que va a lograr que pare el sangrado. Cada una de estas partes, el que le puso el scotch, el que le pasó la aguja, el que le puso el cemento, cada uno de esos individuos tiene un nombre, ¿ya? Y nosotros lo que hacemos a través del examen de coagulación es evaluar la eficiencia o la eficacia de cada uno de estos personajes, del que cosió, del que puso el cemento, del que puso el scotch, del que echó la cera. Cada uno de ellos con su acción, nosotros evaluamos cuánto tiempo se demora en actuar, cuánta cantidad de ellos habían. Esa es la prueba de coagulación, ¿ok? Evalúa distintos elementos, distintos factores, distintos participantes de los factores de coagulación, de los elementos de coagulación, cuánta cantidad hay y cómo están. El BDRL es otro examen más chiquillo que se utiliza para detectar la presencia de sífilis, del Treponema pallidum, ¿ya? Esta Treponema pallidum es una bacteria que se transmite a través de acciones sexuales, del acto sexual propiamente tal, ¿sí? Y genera enfermedades graves. No solamente las expresiones físicas, sino que alteraciones más graves como ceguera, sordera, alteraciones neurológicas. En el caso de las mujeres que están embarazadas, pueden también generar que estas mujeres embarazadas pierdan a los hijos o que estos hijos nazcan con algún tipo de deformidad o con algún tipo de, deformidad no es la palabra, malformación o algún tipo de alteración neurológica. ¿Sí? Este examen de BDRL se toma en todas las mujeres embarazadas, en las personas que tienen riesgo o incluso si usted sospecha que puede también ir a tomárselo. ¿Sí? Mide las sustancias o las proteínas, ¿verdad? Que son los anticuerpos que produce el cuerpo para la sífilis, porque el Treponema pallidum en sí puede que tú ya no lo tengas en la sangre, puede que se elimine, puede que tú a través del tratamiento de las penicilinas que te pongan ya no tengas más la bacteria, pero ojo, tú generaste anticuerpos y hasta el último día de tu vida vas a tener esos anticuerpos producidos contra este Treponema pallidum. ¿Sí? Ahora bien, otro aspecto importante, chiquillos. Perdón. ¡Ay, qué atroz! Ya. Otro aspecto importante es que incluso aquellas personas que ya no padezcan de la bacteria van a ser siempre personas de riesgo, porque incluso aunque no tengan la bacteria, van quedando residuos de esta bacteria dentro del cuerpo, aparte de los anticuerpos que se fueron generando. Por lo tanto, siempre va a salir positiva a la presencia de sífilis para el resto de su vida. Recuerden que el examen lo que mide precisamente es el anticuerpo. Cuando ustedes toman el BDRL, ¿sí? Venereal Disease Research Laboratory, en este caso, lo que se hace es medir la presencia del anticuerpo y el anticuerpo va a estar siempre. ¿Ya? BDRL, entonces, examen para las enfermedades de transmisión sexual, que en este caso B, acuérdense del sífilis. La muestra se toma en frascos sin anticoagulantes, según el laboratorio, y aquí voy a hacerles una información como general en relación a quienes llevan anticoagulante y quienes no, para que no se confundan, ¿ya?
Otro examen que nosotros vamos a ver, y que yo creo que más de algunas se la han tomado, sobre todo las que hemos tenido guagua en algún momento, han tenido que tomarse este examen, que es el test de tolerancia a la glucosa. Este test de tolerancia a la glucosa evalúa la respuesta de tu organismo frente a cargas de glucosa, frente a una carga de 75 gramos específicamente de glucosa que te dan. Y ven si que acaso el cuerpo es capaz de procesarla, o por el contrario, si es que acaso esta glucosa finalmente queda en gran cantidad libre en el cuerpo. Es un examen que se utiliza para confirmar la presencia de diabetes en una persona, y en el caso de las embarazadas, para poder detectar la presencia de una diabetes gestacional. ¿Ya? ¿Cómo se hace? En este caso, la persona llega con 8 horas de ayuna, se le toma una muestra de sangre, basal se llama, que es el examen de sangre en ayuna, ¿verdad? Se le va a dar a beber 75 gramos de glucosa, que normalmente en los laboratorios son ellos los que te pasan un frasquito que es como una Vils, no sé, una cuestión es súper mala, de sabor es mala, mala. O bien te dicen que en la farmacia compres la glucosa, la llevas con un jarrito y con medio limón o un limón, medio limón, un limón, 5 limones. Al laboratorio en el consultorio, te preparan la glucosa y te lo tomas con el limoncito. Te tomas esta carga de glucosa y en 1 hora, en 2 horas normalmente te vuelven a tomar el valor post-carga. Es decir, tomas un nivel en ayuna, te tomas la glucosa, 2 horas después vuelven a controlar el nivel de glucosa, vuelven a funcionar para sacar una muestra de sangre y ven con eso cuánto es el nivel de respuesta que tuvo tu cuerpo a esa carga de glucosa. ¿Sí? En ayuno usted debiera tener de 60 a 100 miligramos por decilitro. ¿Sí? Una vez pasadas las 2 horas de que le tomaron la muestra, debiera tener un valor no mayor a 140 miligramos por decilitro. ¿Sí? Si tiene entre 140 y 200 miligramos por decilitro, ya estamos hablando de que hay un cuadro asociado a prediabetes, es decir, hay un cuadro de intolerancia a la glucosa. El cuerpo no está siendo capaz de tolerar y de procesar la glucosa como corresponde. Y si el nivel es mayor a 200 miligramos por decilitro en esta poscarga, ¿verdad? A las 2 horas de haberte tomado los 75 gramos de glucosa, ya estamos confirmando un cuadro de diabetes. Dígame. Es asqueroso. Sí, es muy, muy malo. Yo segundo eso que dice usted, guácala, malo, Sí. malo, sí. Ok. ¿Se entiende el test de tolerancia a la glucosa oral? ¿O pruebas de tolerancia a la glucosa oral? Sí, profe. Ya, ok. Otro examen son los gases arteriales. Estos gases arteriales lo que hacen, como su nombre lo indica, es medir los gases que hay en la sangre arterial. Estos gases arteriales son de responsabilidad de la enfermera. No los toma el técnico en enfermería, pero ustedes son los responsables de reunir el material, trasladar la muestra, que es media mañosita, ¿sí? Para poder ser enviada al laboratorio. Importante recordar, como les había comentado en un principio a modo de pelambre, que a la hemoglobina le gustan todos los gases, ¿cierto? Ella se enamora y se enamora a Poncho, le gustan todos. Entonces, cuando nosotros tomamos esta prueba de gases arteriales, lo que hacemos es medir no solamente la concentración de oxígeno, sino que también medimos la concentración de CO2 que hay dentro. El CO2, recuerden ustedes, que es el desecho metabólico celular del uso del oxígeno en la célula, fosfolípica celular, ¿verdad? Ya. Además, va a determinar estas gases arteriales, cuánto es el nivel que tenemos nosotros de acidez dentro del cuerpo, midiéndolo a través del pH. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a medir la acidez de la sangre a través de este examen, ¿sí? Vamos a medir también el bicarbonato o buffer, ¿verdad? Que va a haber en la sangre, es decir, la cantidad de elementos que va a evitar que estemos muy ácidos, ¿sí? Es mucha información y la saturación de oxígeno que tiene nuestro cuerpo. A ver, dicho de otra forma, nosotros en los gases arteriales vamos a medir la presión de oxígeno que hay, ojo, sangre arterial, no venosa. Recuerden ustedes que los gases arteriales llevan el oxígeno a las partes del cuerpo.
Por lo tanto, en los gases arteriales es donde vamos a encontrar la mayor concentración de oxígeno. Lo que más se lleva son oxígenos, lo que menos transporta es CO2. Se supone que los gases arteriales o la sangre arterial lleva el oxígeno, viene saliendo desde el intercambio gaseoso a nivel alveolar, ¿verdad? Las arterias agarran el oxígeno y la trasladan al resto de los cuerpos. ¿Sí? Entonces lo que va a llevar en mayor cantidad va a ser oxígeno. Va a medir la presión de oxígeno que hay dentro de esta muestra de gas arterial, va a medir la presión de dióxido de carbono, o este desecho, ¿verdad?, del uso de oxígeno en la célula, que chiquillos debiera ser menor evidentemente. El gas arterial va a haber más concentración de oxígeno y menos de CO2. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya. Voy a anotarlo al tiro. Yo de aquí mismo voy sacando preguntas para prueba. Ya. Mide también la concentración de bicarbonato que hay. El bicarbonato, chiquillo, funciona en nuestro organismo como un elemento que va a ayudar a evitar que seamos ácidos. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos dióxido de carbono en nuestro organismo, este CO2, digo, este dióxido de carbono acidifica, pone más ácida la sangre. ¿Ya? El bicarbonato, que se produce de forma orgánica en nuestro organismo, ¿verdad? Lo que hace es equilibrar y evitar que este CO2 se salga con la suya y que nos acidifique mucho. ¿Ok? Lo mantiene estable, genera un equilibrio dentro de lo que es ácido y base. ¿Para qué? Para mantener el Yo pH. desperté. ¿A quién despertó? Ay, perdón, profe. Ya. El examen entonces determina la acidez de la sangre. Se tiene que tomar en una jeringa con heparina, y es importante este detalle, chiquillos, porque la sangre arterial tiene que llegar anticoagulada. Recuerden ustedes que nosotros lo que vamos a hacer en esta sangre arterial es evaluar la concentración de todos estos elementos, y para eso necesitamos que la sangre vaya líquida. Si la sangre se separó, se coaguló, vamos a tener una parte con plasma y los glóbulos rojos puestos en el fondo del frasco, y así no vamos a poder evaluar la concentración de oxígeno ni de CO2, ¿ya? Por lo tanto, los gases arteriales tienen que ir heparinizados, tienen que ir anticoagulados, ¿sí? Ok. La muestra tiene que ser además trasladada en unidades refrigerantes, y es importante también este aspecto, porque piensen ustedes que en condiciones normales, todas las células que hay dentro de nuestro cuerpo, y en nuestra sangre evidentemente, están consumiendo oxígeno. En condiciones normales, a la temperatura del cuerpo, la célula funciona y consume oxígeno. Si nosotros sacamos una muestra de sangre y la enviamos en un tubo de laboratorio, ese oxígeno, esas células que están dentro del tubo de examen, ¿verdad? Estas células que están dentro del tubo de gases arteriales, ¿sí? Que están dentro de la sangre funcionando, siguen funcionando a su velocidad normal y siguen consumiendo oxígeno. Por lo tanto, cuando llegue al laboratorio, las celulitas que están dentro de esta muestra van a haberse consumido gran parte del oxígeno que hay dentro de esta muestra, y va a llegar al laboratorio y no va a haber mucho más. Y no va a ser una representación fidedigna de la condición del usuario. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros mandamos esta muestra de gases arteriales refrigerada, lo hacemos porque al poner frío en la muestra, la función de la célula dentro de la muestra se ralentiza. Se pone más lenta la función de la célula y por lo tanto el consumo de oxígeno de la célula es más lento también. ¿Ya? Ok. Tiene que ir con unidades refrigerantes por lo mismo. Acá hay una orden de examen. Ustedes pueden observar que normalmente tenemos la lista de exámenes que se le ocurra con los cuadritos para que el médico diga aquí debe ir con nombre y firma. Distintas formas de órdenes de exámenes existen según laboratorio, ¿sí? Hay laboratorios donde te piden que vaya la muestra especificada, escrita con código. Hay otros que te piden que vaya con lo que le va a pedir y la firma el médico, ¿ok? Eso.
Y en relación a los tipos de tubo para los exámenes de sangre, chiquillos, súper importante que nosotros sepamos que existen frascos que van con anticoagulante, que son los que necesitamos que no se coagulen. El anticoagulante evita que hayan coágulos, es un anticoágulo, es decir, ayuda a mantener la sangre líquida. ¿Sí? Cuando un frasco va con anticoagulante, lo que hacemos es evitar que se formen coágulos. Si un frasco va seco, va sin anticoagulante, no hay anticoagulante, está seco, no hay nada dentro del frasco, cuando la sangre tome contacto con el frasco va a haber un tiempo corto en el que la sangre va a comenzar a separarse del líquido, los glóbulos rojos, los blancos, las plaquetas, las células van a decantar, van a caer al fondo del frasco y van a separarse del plasma o del líquido de la sangre. ¿Se entiende? Sí, profe. Bacán. Acá más abajo, chiquillos, ustedes van a poder ver que están especificados cuáles son los exámenes que se toman según los frasquitos. El celeste, siempre, 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 celeste limpio aunque te cueste. Celeste, la C de coagulación. Celeste, C de coagulación. ¿Ya? Todo lo que tiene que ver con pruebas de coagulación va en el frasco celeste. El tubo lila va a recibir, como les había comentado en la primera diapositiva, hemograma, es decir, la medición de glóbulos rojos, blancos, plaquetas y la caracterización de los mismos. El tubo rojo va sin anticoagulante, ¿sí? Va a ayudar a ver el perfil lipídico, las pruebas de hígado, las pruebas hepáticas, ¿sí? Y de serología, es decir, para evaluar las características de algunos grupos de pruebas específicas de sangre. El amarillo viene con un líquido dentro, pero que no es anticoagulante, que lo que ayuda este gel separador, este gel que viene dentro del tubito amarillo, es a separar los glóbulos rojos, o sea, perdón, a separar el contenido de las células, ¿verdad? Los glóbulos del cuerpo de líquido, del plasma, o sea, ayuda a que se coagule más rápido, eso es, cuan. ¿Ok? El tubo verde viene con heparina de litio y uno podría decir, bueno, pero ¿qué es un anticoagulante? Sí, efectivamente es un anticoagulante y aún así se utiliza, por ejemplo, para los electrolitos plasmáticos. Y uno esperaría poder utilizarlo de forma separada, porque electrolitos plasmáticos, ¿en qué lugar estarán? ¿En el plasma o en los glóbulos rojos, blanco, plaqueta? Los plasmáticos están en el plasma, por lo tanto requiere que haya una separación, ¿cierto? Suena lógico. Sin embargo, en este caso va con un frasco con anticoagulante. ¿Por qué? Y aquí era donde yo quería hacerles el alcance, chiquillos, hace un rato. Si bien nosotros tenemos frasquitos que vienen con anticoagulante y otros sin anticoagulante, y en general los tubos se utilizan de forma muy similar entre un centro y otro, el requerimiento de cada tubito, de cada frasco, va a depender de cada laboratorio. ¿Sí? También se los dije cuando hablamos generalidades de exámenes. Yo les dije, siempre va a depender de las indicaciones o los protocolos de toma de muestra de cada centro. ¿Se acuerdan? Y es importante porque hay laboratorios donde te dicen, no, mándemelo por favor, los electrolitos plasmáticos, la prueba del no sé qué y del no sé cuánto, mándemela en el frasquito verde. Nosotros no utilizamos tubo rojo. Necesitas mandarlo con heparina, o sea, necesitas que llegue anticoagulado allá. Porque en el laboratorio utilizan un químico específico para revertir la acción del frasco anticoagulado y ahí generan el estudio específico de lo que necesiten hacer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué le digo esto? Importante que ustedes sepan, en todos lados siempre va a ser celeste para coagulación, eso no cambia en ninguna parte. Lila siempre va a ser para todos por igual, para el hemograma, siempre, todas partes. Y el negro siempre va a ser VHS, eso no cambia. El gris tampoco, nunca cambia. Siempre van a ser los mismos. Ojo, ¿qué es lo que sí van a tener variaciones? El rojo, el amarillo, el verde. ¿Ya? Van a depender siempre de lo que indique el laboratorio y los protocolos de toma de muestra de cada centro. ¿Ya? Ya los perdí. Ya. Aquí sale, chiquillo, especificado lo mismo que ya les comenté en cuanto a los tipos de tubos que existen y para qué se utilizan.
Y aquí viene, ¿ve? Lo que les comenté, la roja, la verde, sí van a tener variaciones en lugares, para que lo vayan observando. Existe una gran cantidad de parámetros para determinar en la sangre, como hemos visto, hay hartos, y vamos a necesitar harto trabajo para poder acordarnos de todo. El color de la tapa del frasco va a ayudarnos a poder... Disculpen. El color del tubo nos va a permitir reconocer cuál es el examen que nosotros vamos a tomar. La enfermera necesita tomar un hemograma. ¿Qué tubo va a tener que ir a buscar? El lila. El médico le solicita que tome pruebas de coagulación. ¿Qué tubo va a ser? Tapa celeste. El médico le solicita que tome hemograma VHS. ¿Qué tubo necesita? El lila y el negro. ¿Sí? Pero ojo, dependiendo del lugar donde nosotros estemos, el tubo que le van a pedir para tomar electrolitos plasmáticos, para tomar perfil bioquímico o perfil hepático, puede ser el rojo o el verde. ¿Ya? Eso. Sentí que morí. Chiquillos, me carga hablar tanto. Ya. Quiero mostrarles algo súper corto. Aquí yo no me voy a meter mucho más, pero es súper corto e importante que ustedes lo miren para que no se les olvide y para que lo practiquen. Chiquillos, nosotros tenemos distintos elementos para tomar o para realizar la toma de la muestra de sangre, ¿ya? ¿Cuáles van a ser estos? Tradicionalmente, sistema jeringa-aguja, vamos a tener el sistema jeringa-mariposa, también, y eso es como lo que siempre veíamos antiguamente. Ahora, desde hace unos 10 años atrás en adelante, están utilizándose con más frecuencia otro tipo de sistema, que es el sistema de extracción al vacío, ¿ya? Que es el sistema Benoyect, o también tiene otro nombre que no me acuerdo cuál es. Benoyect es un nombre comercial, que es el sistema de extracción de sangre al vacío, ¿sí? Que lo que va a usar es un tubo o camiseta que es de plástico, que se atornilla con una aguja que viene especial para eso, como ustedes pueden ver ahí. Esta es la aguja, viene por una parte con un capuchón de goma y por otra viene con la aguja propiamente tal que vamos a enterrarle al usuario. Esta parte con capuchón de goma, ¿sí? Es la que se introduce por este hoyito, se atornilla, y este capuchón de goma, cuando nosotros pinchemos el frasquito para tomar el examen, se va a subir, ¡chuco! Y se va a generar la extracción al vacío para sacar la sangre al paciente. Y este sistema de Benoyect, o sistema de extracción al vacío, que puede ser utilizado con aguja, también puede ser utilizado con mariposa, misma condición, por el lado, o por uno de los lados que viene este frasquito, está el capuchón de goma, por el otro hay una aguja. ¿Ya? Ahí está especificado. Mire, se lo dijeron hasta con bonito, qué cosa más linda. La camiseta, ¿verdad? El tubito de plástico, se pone la parte con gomita, ¡chuc! Se introduce ahí, se atornilla, y esta es la aguja que llega hacia el paciente. ¿Sí? Así es como queda armado finalmente. ¿Sí? Una vez que nosotros introducimos esta agujita por la vena del paciente, ponemos el tubo, el lila, por ejemplo, por la parte de la gomita, un tubito por la parte de la gomita por acá, se empuja así. Y el frasquito, como viene con vacío por dentro, comienza a llenarse. Comienza a extraer solito la sangre de la vena. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, Sí, profe. una consulta. Por ¿Nosotros supuesto, dígame. hacemos la punción venosa? La punción venosa la realizan ustedes en muchos lugares, sí, excepto en niños. Ya. La toma de muestra de sangre venosa, sí, la realiza normalmente la enfermera, pero hay muchos lugares que le han dado esa responsabilidad al técnico en enfermería, sobre todo en los laboratorios. ¿Ya? En los laboratorios, en los SFAM también. Sí. Dudas, preguntas, consultas, reclamos, sugerencias, algo en lo que pueda ayudarles. No, Nada de nada. Tendríamos que, bueno, obviamente estudiar lo que es esta diapo más la de la clase anterior para la prueba del lunes.
Claro, les toca exámenes de sangre y incluyemos glucotest. Sí. Sí. Ya, profe. Yo voy a hacerle un cuestionario, yo creo que hoy día o mañana voy a hacer un cuestionario de 10 preguntas, más o menos, como para que ustedes vayan trabajando y vayan asociando las ideas, ¿ya? No sé si había juegos dispuestos en la plataforma. No, profe, había una guía. Una guía de estudio. Sí, había una guía que era también de toma de muestras, que era muy parecido a lo que usted pasó ahora. Y eso, nada más. Y estaban los dos Los PTT, en el parámetros fondo. de examen de sangre y tubo. Esa tarea de semana Sí. 5. Ya, perfecto. Sí. Súper. Yo me parece que hice en algún momento juegos con los tubos, como para aprenderse para qué servía cada tubo, de qué color era. Entonces voy a buscarlo y se lo puede subir a la plataforma, y si es que no lo tengo, voy a realizar uno para ponerlo, ¿ya? Para que ustedes puedan ir también visualmente entendiendo un tubo para qué sirve para el otro, ¿ya? Eso. Criaturas del cielo. Voy a pasar Profe, disculpe. Dígame. Soy Jomeira Palacios, para ver si me pone presente. ¿Y por qué la voy a poner presente? Cuéntame. Es que llegué un poquito tarde. ¿Y participó en la clase? Sí, estuve casi toda la clase. Participando, hablando, comentando, respondiendo el trabajo de clases. Yo quiero que ustedes entiendan, chiquillos, con todo el cariño y el respeto se los digo, estar en clases no es solo ponerse el computador y dejar a la clase hablando. Para que usted aprenda, usted tiene que participar. Yo solo soy una pieza de ajedrez, un peón en este juego de ajedrez. Ustedes son los protagonistas de su proceso formativo, no yo. Si ustedes llegan tarde o si ustedes no participan en clases cuando se les solicitan las preguntas, ustedes son los que salen perjudicados. No está bien esto de como, ya uno igual puede llegar tarde si es normal, igual puede uno, no lo esperaba, pero igual puede pasar. Pero cuando uno está en clase, mete la cuchara, pregunta, participa. Eso es estar en clase. No el decir presente nomás, presente, si estuve, dejé hablando, no, pero estoy presente porque estoy conectado. Eso no es estar presente. Scarlett Alarcón. Profe, Presente, profe. respecto a lo de los colores de los tubos sanguíneos, el celeste, ¿qué significaba? Celeste, coagulación. Asuma que la letra C de celeste es la misma letra C de coagulación. Es una buena mnemotecnia, a mí me sirvió. Gracias, profe. Ok. Anaís Arriagada no estaba. Tiara sí estaba en clase. Sí, profe, presente. Yaritza, tampoco estaba en clases. La Damaris sí está. Sí, están faltando caleta clases. ¿Tenían algo más ahora que hacer? No, profe. Naslin Yanuel también está. Paula Jorquera. ¿La Paula Jorquera al final prendió la cámara? No prendí la cámara, profe, pero sí participé en clase. Ah, estuve en verdad que toda- preguntó cosas. Tiene toda la razón. Ya. Catarina Sí. Lorenzen no estaba porque le hablamos y no pescó, pero jamás. Carmen Gloria Martínez sí estaba. La Mariana Mori. Mariana, Presente, profe. ¿estuviste en clase, Mariana, o solo estuviste conectada? No pregunté nada, profe, pero es que lo que pasa es que yo trabajé en el hospital, entonces yo hice ese examen, entonces entendía la mayoría. Y la cámara le dije que no la podía prender porque el teléfono no me lo permitía. Ya. Importante que, sobre todo si usted sabe estas cosas, nos ayude, po. Porque Ya, lo mismo profe. podría decir, profe, mire, y acuérdate, esta cosa se hace así o hace así, chiquillos, miren. Porque todos los conocimientos se construyen entre todos. ¿Ya? Sí, ya, profe. Paola Moya no está. No estaba. No, ¿Ya? ella tiene un problema familiar. Chútale. Camila Navarro tampoco estuvo en clase. Denis Núñez sí estaba. La Omeira. ¿Omeira? Sí, profe. Última vez que está en clase sin participar. ¿Ok? La Bueno, próxima profe. vez, si no participa, cariño mío, la voy a dejar ausente. Porque no es justo tampoco, ¿ya?
Bueno, profe. Ya. La Constanza Peña tampoco estaba. Y Alondra. Aquí, Sí profe. estaba la Alondra. Y la Jessica Villalobos tampoco estuvo. No, ya. Ya, chiquillos. Revisamos la lista y estamos. Les deseo un muy bonito día. Estudien, repasen. Voy a hacerles un jueguito para que practiquen. Vean la forma de aprender más, ¿ya? La compañera que trabaja en el hospital, que a ver si puede de repente ayudar a los compañeros, también hagan un grupo de estudio y cagüinen la información, transmítansela entre ustedes, porque así es más fácil que se les quede grabar, ¿ya? Ya, profe. Les deseo un muy bonito día. Cuídense. Igual, profe, cuídese. Ah, No, profe. profe. Chao, profe.